Así que buenos días, José, gracias por estar con nosotros. Buenos días, amigo señor Piña. Buenos días. A Eddie y Maverick, ¿no? Un equipo de veteranos comunicadores, gente que mantiene actualizado a San Juan y el Valle, saludar a los sanjuaneros, saludar a los sureños y por qué no al país, porque esto se ve en todo el país, ¿verdad? Y fuera del país. Así es. Así que gracias por invitarnos y aquí estamos para compartir con ustedes. No, excelente, muchísimas gracias, siempre bienvenido. Aquí venimos con nuestro super tema chulísimo, que de hecho en esta semana hemos hablado bastante aquí. Hemos recibido varias personas con quienes hemos tenido a bien socializar impresiones respecto de lo que es el proyecto Romero en sentido general. Y de antemano quisiéramos saber, José, cómo van las cosas, en qué punto estamos, en qué nivel estamos. Sabemos que hemos estado esperando esta licencia o este permiso para lo que es la realización de los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo vamos en ese respecto? Nosotros pensamos que estamos en el mejor momento. Creemos que las condiciones están dadas para que el presidente autorice los estudios y seguimos trabajando en esa dirección. Las razones que antes se esgrimían, nosotros entendemos que ya hoy han disminuido considerablemente. Nosotros entendemos que San Juan está de acuerdo en que necesita saber, que necesita que se estudie el proyecto Romero. Y entonces, a partir de esos estudios, podría tomarse una decisión. La verdad es que existen pocos pueblos en el país que puedan tener una riqueza de más de 8.000 millones de dólares ahí y que no le interese saber si eso puede ser extraído. De manera que nosotros creemos que la oposición al estudio es una oposición irracional, no es técnica. Si hay alguna preocupación, esa preocupación tiene que ser respondida por el estudio. Y entonces, en esa dirección, la sociedad se encamina a solicitar ese estudio, a que el estudio se haga y que se le dé garantía de la transparencia, de la idoneidad de la empresa que lo haga y sobre todo el Estado Dominicano tiene que dar garantía porque al final quien revise el estudio y quien emite la licencia para poder continuar en la siguiente etapa, si es que se demuestra que es viable, es el Ministerio de Medio Ambiente, es el Estado Dominicano. Pero nosotros, al menos particularmente leí en la prensa antes de ayer, ustedes hacían un comunicado, en donde hablan precisamente de un monto considerable de dinero, creo que 46.000 millones de pesos. Sí, algo así. Al Estado. Entonces, pero ¿cómo ustedes saben desde ya? O sea, ¿cómo ustedes saben hoy que esa cantidad de oro está ahí, que se va a convertir entonces en dinero? O sea, ¿cómo ustedes pueden cuantificar eso? O sea, ¿qué ustedes han hecho para saber y poder entonces darle en cifra, en dinero, esa cantidad que yo la considero una cantidad totalmente considerable? En eso consiste la exploración. Cuando una empresa recibe un permiso de exploración, es porque al solicitarlo, la empresa piensa que existe la posibilidad de que haya recursos mineros en el área solicitada. El permiso de exploración le permite a la empresa utilizar varios mecanismos técnicos que hay para predecir si existe mineral o no. Entonces, en el caso de Romero, nosotros pasamos por las diferentes etapas de investigación, como sondeos, por ejemplo, geofísica, y luego de que los sondeos y la geofísica mostraran que hay un potencial importante, entonces se hacen las perforaciones. Por eso hoy nosotros podemos decirle a San Juan, al país, al mundo, que existe en Romero una reserva probada, certificada, de 3 millones de onzas de oro. Y que esos 3 millones de onzas de oro se encuentra a una profundidad que se inicia a 150 metros y que nosotros hemos investigado hasta 450 metros de profundidad. Nosotros podemos decirle a San Juan que estamos seguros de que esa reserva es aún mucho mayor a profundidad, no de manera horizontal, sino de manera vertical. Nosotros, las informaciones preliminares nos dicen a nosotros que pudiera existir reserva a más de 1000 metros de profundidad, lo que quiere decir
que esa reserva estimada, cuantificada y certificada al día de hoy, podemos hablar de 8 años de operación, pero la vida de la mina estamos seguros que no termina en 8 años, porque en la minería se investiga hasta tanto el bolsillo lo permita. Al día de hoy, con esa investigación ya van más de 50 millones de dólares invertidos, de manera que para poder seguir investigando, entonces la empresa necesita producir, la empresa necesita tener cash, y de ahí entonces es que se detiene el proceso de investigación, se justifica técnicamente, como ha ocurrido ya en 2 gobiernos. En el gobierno anterior de Danilo Medina, el Ministerio de Energía y Minas certificó que la reserva está aprobada y que el proceso sometido por la Gold Quest es un proceso que técnicamente garantiza esa extracción. Ahora, ¿qué falta? Demostrar que ese proceso que técnicamente garantiza la extracción, que tiene unos resultados financieros muy importantes, tiene que ser demostrado desde el punto de vista ambiental, y eso es donde estamos hoy. De manera que cuando se cuantifica una reserva, se utiliza metodología internacional, que es la que certifica que esa reserva está ahí. Entonces, cuando ya sabemos la cantidad que hay, al precio que está el oro hoy, y que se estima, amigos sanjuaneros, que pudiera sobrepasar los $3,000, entonces estamos hablando de una riqueza de más de 8,000 millones de dólares en. Ahora, al ser extraída, va a generar impuestos al Estado Dominicano en esos primeros 8 años y a San Juan por más de 46,000 millones de pesos para el Estado Dominicano, que va a Santo Domingo. Pero estamos hablando por más de 11,000 millones de pesos que serían invertidos en San Juan, sin contar lo que representa el pago de nómina, los servicios, la adquisición de materiales. Entonces estamos hablando de una reserva, estamos hablando de un proyecto muy importante, que existirían pocos países, pocos pueblos que se oponen a estudiar si eso es viable o no, por lo que representa. De ese monto que tú mencionas, por ejemplo, algo que se comentaba aquí en días pasados, se habla de 46,000 millones de pesos que se dirigirían al Estado Dominicano como producto del proceso como tal. Pero se habla de la generación de cerca de unos 6,000 empleos y también de unos 116,000 millones de pesos que entrarían, digamos, a lo que es el pueblo de San Juan específicamente. Creo que hay un error en el término del número de 116,000. Y escuché a alguien diciendo que nosotros en principio hablamos de 2,000 empleos y que ahora hablamos de 6,000. Hay que explicarle al pueblo y a los amigos que se oponen al proyecto que en la etapa de construcción, los proyectos mineros generan 5 veces los empleos indirectos que generan los empleos directos. Es decir, en esta construcción estamos hablando de que se demandarían cerca de 1,000 empleos directos. Pero esos empleos indirectos, además, van acompañados de unos 5 indirectos por cada directo. Por tanto, estamos hablando de 6,000 empleos en la etapa de construcción. Luego, en la etapa de operación, entonces estamos hablando de 3,000 empleos por 8 años entre directos e indirectos. Pero es bueno decirle a San Juan, a los amigos que vienen acá y que muchas veces nos acusan de mentir, que nosotros todo lo que planteamos está sustentado en estudios técnicos. Nosotros no hacemos inventos. Se puede buscar, y Google está ahí, y las informaciones de Internet están ahí, en la minería, cómo se comporta la relación entre empleos directos e indirectos. Pero además se puede calcular también en función de la inversión. Pero quiero decirle a los amigos de San Juan que donde se presentaron esa cifra, ese estudio que le hemos llamado estudio socioeconómico sobre San Juan, fue realizado por un equipo de economistas y que fue presidido por un economista justamente de San Juan. Porque nosotros queríamos saber y no seguir adivinando o pensando cómo el proyecto Romero impacta la economía de San Juan. Y debo decirle que será la próxima presentación, se hará acá en San Juan, para presentarle a la sociedad de San Juan, a los comerciantes de San Juan, a los agricultores y a todos los sectores vivos de San Juan ese estudio, para que se puedan dar cuenta
de la situación precaria que está viviendo San Juan. Escuchaba a un amigo decir, que por cierto ya admite que hay pobreza, de que sí es cierto que en San Juan hay pobreza, pero que es en los campos. Amigos, en los campos estamos hablando de un 84% de pobreza. En el pueblo estamos hablando de un 42% de pobreza. El promedio es 62% de pobreza. Pero la probabilidad de que esa curva cambie su comportamiento no existe en este momento, porque no hay ninguna acción en esa dirección. Y los pueblos, los líderes, tienen la responsabilidad de ver el futuro. San Juan no puede seguir permitiendo que su cerebro, que su juventud se vaya a otro sitio buscando oportunidad, porque San Juan no le da oportunidad. En San Juan no hay empleo. En San Juan los jóvenes tienen que emigrar. Mire, desde muy pequeñito, siempre he vivido en este municipio, en esta provincia. He escuchado San Juan de la Maguana, el granero del sur. San Juan de la Maguana, eminentemente agrícola. Y eso, obligatoriamente, tiene que contar con el agua. Para que la agricultura funcione, tiene que contar con el agua. Y visto y viendo a los que tienen su pie de lucha en contra de que se explote y se haga el estudio, el sentir de ellos y el móvil es el agua, que el agua vaya a cambiar, que el agua disminuya, que el agua se contamine y demás, porque afectaría de manera general a lo que es la agricultura en sentido general. Entonces, ellos no se oponen a que el país va a recibir tantos millones de pesos, de que San Juan de la Maguana va a haber empleo, de que la economía va a cambiar, de que va a aumentar, sino el tema principal es el agua. La afectación del agua. Entonces, estos trabajos mineros, esta explotación, este estudio, entonces, ¿de qué manera realmente no implicaría, no afectaría a ese cambio que pudiera generar en el agua nuestra, la agricultura, que hace un tiempo, aunque ha disminuido por el sistema climático, pero San Juan de la Maguana es eminentemente agrícola hasta el día de hoy, aunque haya pobreza o no, pero realmente eso es lo que no ha caracterizado todavía, poco pero todavía, San Juan de la Maguana. Entonces, ¿qué de cierto o no hay con relación a este tema? La verdad es que es indudable de que San Juan tiene todo el potencial de ser un valle agrícola y que nuestra preocupación es por qué no es un valle, por qué no ha conservado los niveles de productividad que tenía hace unos años. Hoy ya la agricultura es una actividad extremadamente riesgosa y donde más del 90% pierde cada vez que hace una siembra, que hace una cosecha. Nosotros entendemos que la preocupación que tenían los sanjuaneros con respecto al agua tenía sentido, porque se tiene más de 15 años mintiéndole sobre que el proyecto daña el agua, que la minería acaba con la agricultura, que la minería acaba con el agua, y entonces el pueblo común que ha escuchado por más de 15 años estas falacias, estos inventos, pues evidentemente que tiene que creer. Y tiene que preocuparle porque la economía de San Juan es una economía agrícola, es una economía que se sustenta en una actividad agropecuaria. Sin embargo, debo decirle, y qué bueno que escuché a un amigo muy conocedor del sector agropecuario y que le ha ido muy bien dirigiéndolo, no necesariamente como agricultor, pero dirigiéndolo a los agricultores. Lo escuché diciendo que el proyecto está a más o menos 21 kilómetros aguas arriba de la presa de Sabaneta y que por eso la presa se iba a acabar, se iba a contaminar, se iba a dañar el agua y que iba a sufrir San Juan, iba a sufrir el valle. Debo decirle a ese amigo que la presa de Atillo, que es la presa más grande de este país y una de las más grandes de Latinoamérica, está aguas abajo, a Falcon Beach Dominicana, unos 20 kilómetros más o menos. Y estamos hablando de una actividad minera de 50 años. Pero le voy a decir a ese amigo también que Barry Gold está a más o menos 5 kilómetros aguas arriba a la presa de Atillo. Pero le voy a decir a ese amigo que Cormidón está aguas arriba a la presa de Atillo y que todas esas operaciones mineras tienen más de 20 años. Sin embargo, la presa de Atillo, que está aguas abajo, está en mejores condiciones que la presa de Sabaneta en términos de sedimento, en términos de calidad de agua. Pero debo decirle a ese amigo que el 80% del arroz que se produce en este país se irriga
con el agua de la presa de Atillo, que es suplida por el río Yuna. Pero el río Yuna está en mejores condiciones en términos de calidad del agua, en términos de conservación de su cuenca, en mejores condiciones que el río San Juan. El agua del río Yuna se puede tomar en cualquiera de las áreas, no necesariamente así el río San Juan. Entonces, si esa es la realidad, ¿por qué donde hay 3 operaciones mineras y que una de ellas utiliza el cianuro, entonces la presa de Atillo es una presa que usted puede ir hoy a recorrerla con su familia? Usted se va a encontrar 2 barcos que usted se puede montar para recorrer la presa, para pasear en la presa. Pero usted se va a encontrar con más de 100 jet skis que están haciendo deporte acuático en la presa. Pero usted se va a encontrar, amigos sanjuaneros, con productores, empresarios de la pesca, de la producción de tilapia, que antes eran pescadores y que tenían que pescar diario para poder producir su comida, hoy son empresarios de la pesca. Pero además le voy a decir, amigos sanjuaneros, que en esa presa de Atillo hay más de 3 restaurantes, 4 estrellas. Sin embargo, en la presa de Sabaneta hay apenas 3 casetas que ninguno de los sanjuaneros casi la visita. Entonces, la verdad es que no es cierto que la agricultura y el agua se ven afectados por la minería, sobre todo cuando hay una minería responsable, cuando hay una minería sostenible. Pero además le voy a decir a los amigos sanjuaneros que en Monseñor Noel y en Cotuí se produce más riqueza, se produce más agricultura, hay mucho más agua y las personas viven con más bienestar que el caso de San Juan. Ejemplo, Monseñor Noel, menos de 19% de pobreza, menos de 4% de pobreza extrema. No hay ninguna provincia en el país que tenga menos de 5% pobreza extrema. Solamente Monseñor Noel. Cotuí, antes de iniciar Barrigol, 67% de pobreza, 5% más que San Juan. 10 años después, 39% de pobreza. Y así podemos seguir viendo ejemplos. La verdad es que San Juan tiene recursos ecoturísticos, San Juan tiene recursos agropecuarios, pero también San Juan tiene recursos mineros. Y la fortaleza de San Juan está en la medida que pueda conjugar y hacer uso de esos recursos, extrayéndolos y poniéndolos al servicio de su gente para poder reducir los niveles de pobreza y de calamidad que se está viviendo en San Juan. Ingeniero, se habla de la pobreza de San Juan. ¿Y cómo se explica de la tanta pobreza que hay en San Juan? Todos los bancos grandes comerciales están en San Juan. Los bancos van donde hay dinero. Donde no hay dinero no van. Yo creo que es una interesante pregunta, señor Piña. Y el mejor ejemplo, una de las primeras respuestas es que justamente en este mes acaba de marcharse el Scotiabank. ¿Usted sabe por qué se marchó el Scotiabank? Porque no está haciendo negocio. No. Ningún banco se va de donde está haciendo negocio. Esa es la realidad. Pero le puedo poner otros ejemplos. Investiga un poquito más con respecto a eso. Yo no tengo por qué decir por qué se fue. Pero a diferencia de eso, señor Peña, le voy a decir lo siguiente. Pero no era porque no estaba haciendo los negocio. Indicadores de pobreza que nosotros utilizamos no lo emite Gold Quest, lo emite el Super. Por algo, San Juan está... Lo que yo le estoy preguntando, aquí existen, la mayoría de los bancos grandes del país están en San Juan. Otros bancos más pequeños tienen sus sucursales en San Juan, que ya tienen bastante tiempo. Los bancos van a los sitios donde hay negocios, donde se produce dinero. Entonces yo eso recuerdo que hace ya varios años, Neni Ureña con el Banco del Comercio, no se explicaba eso mismo que yo le estoy preguntando. Y yo siento que la respuesta, yo le pudiera decir que en los años 70, los años 80, San Juan estaba compitiendo con Santiago en términos de desarrollo. No, nunca hemos competido con Santiago. San Juan era considerado entre las 10 provincias más prósperas del país. Ahora, hoy es la 6ª provincia más pobre. Pero eso es una de las 3 que mantiene al país en comida. Y esos bancos... Y producen más comida que Cotuí y que Bonao. Eso es algo que está cambiando y es un discurso que ustedes lo tienen desde hace mucho, pero no está sustentado. No, ustedes no, esos son los datos que da Agricultura. Bueno, Agricultura, les voy a poner un ejemplo. Yo escuché a un líder decir aquí que San Juan produce ¿Cuál líder fue el 20% del arroz que se produce en el país. No, 1 millón y tanto de quintales. La verdad es que San Juan tenía 150,000 tareas de arroz cultivable y hoy está cultivando menos de 40,000. Nunca ha tenido 150,000 tareas de arroz cultivable en San Juan. Yo le puedo San Juan, la mayor cantidad de tierra que se ha sembrado en San Juan la sembraban en habichuela. Y llegaba a 105, 110,000 tareas. Vamos a Pero en arroz 150,000 tareas no. Vamos a hacerlo no es verdad. Yo me comprometo ante el público en enviarle el reporte del Ministerio de Agricultura, donde establece que San Juan hoy
produce el 2% del arroz que consume el país y hace apenas una cosecha por año. Monseñor Noel tiene el 30% del terreno cultivable de arroz que tiene San Juan y produce el 7%. San Juan hace una cosecha por año y Monseñor Noel está haciendo 2 cosechas y media por año. ¿Por qué? En Monseñor Noel se habla mucho y mucha gente que no le gusta consumir el arroz de Bonao porque supuestamente, porque no tengo de verdad los datos, el arroz de Bonao está afectado por lluvia ácida producida por las emanaciones que hace la Falcondo por muchos años de elaborar en Bonao. Esas son de las falsedades que se dicen. Y son gente de la capital que vienen a San Juan a buscar arroz. Pero yo le puedo decir... Porque no quieren comprar ese arroz. Yo le puedo decir, señor Piña, yo creo que de esto se trata cuando se quiere informar a la comunidad, cuando se quiere informar al pueblo. Miren, donde se desarrolla la variedad de arroz que se cultiva en este país, se llama la Estación Experimental de Juma. Y la Estación Experimental de Juma está a menos de 1000 metros de la Falcon Beach Dominicana. Pero eso no quiere decir que no se produzca la lluvia ácida. Yo quisiera que me digan si se produce la lluvia ácida, tal y como usted plantea, que yo puedo decir que no. Lo planteo no. Y lo dije claro. Pero informaciones, no tengo los papeles. Bueno, yo sí tengo los papeles porque yo duré 22 años siendo gerente de medio ambiente en Falcon Beach Dominicana. Y yo sí medía calidad de aire, yo sí medía pH del aire, porque mire, yo le puedo decir algo. Acá en San Juan se habla mucho de medio ambiente. Pero yo no he encontrado un solo de los ambientalistas de acá que pudiera discutir conmigo, por ejemplo, cómo se evalúa la calidad del aire. Yo le puedo decir que en Falcon Beach Dominicana, el problema de Falcon Beach Dominicana es emisión de partículas. Pero en Falcon Beach Dominicana no se producen gases con efecto ácido. En Falcon Beach Dominicana no se produce dióxido de azufre. En Falcon Beach Dominicana no se produce ácido nítrico que sea capaz de acidificar el aire. Porque estamos hablando de reacciones químicas que se producen como resultado de las emisiones. Pero yo sí conozco, yo sí he caracterizado las emisiones de Falcon Beach Dominicana, y puedo hablar de cantidad, pero no solamente eso. En Falcon Beach Dominicana yo supervisaba un programa de monitoreo de calidad de aire con más de 7 estaciones, donde medíamos calidad de aire en función de particulado, en función de pH del aire, en función de cuáles son los gases que se reciben. Y le puedo decir a usted que las mayores emisiones que tiene Bonao, como la tiene el país, son resultado de los motores. Que las emisiones de los motores, en términos de emisión de monóxido de carbón y en términos de emisión de partículas de carbón, son sumamente importantes. Quien le está hablando modestamente ha evaluado la calidad del aire de Monseñor Noel como resultado de mi compromiso profesional y al ser empleado de esas empresas. Pero también yo fui superintendente de medio ambiente de Barry Gold. Por tanto, quien le está hablando tiene el conocimiento técnico para hablarle de eso. Y le puede decir a este país que el río Margajita, que era el río más contaminado que tenía el país, con un pH de 2.5, como resultado de la irresponsabilidad del gobierno dominicano en el manejo de una mina sin el conocimiento, hoy el río Margajita está en mejores condiciones que el río San Juan, como resultado de una remediación ambiental hecha por la Barri, pero que ya la presa de Mejita y otras presas de cola que tenía la Rosario Dominicana y que el Estado Dominicano quebró y la dejó a la intemperie, creó una situación seria en Cotuí. Hoy no es la realidad como resultado de la remediación que ha hecho Barri. Pero eso lo dice José Ogando como profesional y puede demostrarlo con los estudios realizados. Ahora acá se habla de daños ambientales, pero yo no he encontrado a nadie que me diga cuál es la calidad de agua del río San Juan en términos de análisis. Pero yo sí le puedo decir a San Juan cuál es la calidad del agua del río San Juan, porque nosotros tomamos muestras, nosotros las analizamos y nosotros sabemos cuál es el caudal del río San Juan en la época de estiaje y en la época de lluvia. Pero te le puedo decir cuál es la cantidad de sólidos suspendidos, sólidos disueltos, si hay metales pesados o no, porque aquí se habla de metales pesados. Pero si no hay lisiviación, no puede haber metales pesados. Entonces, la química ambiental no es tan sencilla, hay que estudiarla, hay que entenderla. Y quien le habla, le ha dedicado más de 20 años al estudio del medio ambiente, con posgrado, profesor de medio ambiente de la Universidad Autónoma. Lo que nosotros nos hacemos es hablar a nombre de la universidad, porque no es correcto, como hacen algunos amigos, que vienen a hablar de la Universidad Autónoma. A propósito de eso, José, 46 tú mencionas esa parte de los estudios y demás, a propósito de lo que dices. En un momento
La Academia de Ciencias le hizo un llamado a la Gold Quest con la finalidad de que se pudiera llevar a cabo una discusión desde una perspectiva técnica de las implicaciones en sentido general del proyecto Romero. Gold Quest le responde con una carta pública que fue difundida a través de diferentes medios de circulación nacional, manifestando esa intención de que sí, vamos a llevar a cabo esta discusión. ¿Por qué no ha sucedido? Yo quiero comenzar diciendo que acá en San Juan se habla mucho de la Academia de Ciencias, es una institución que nosotros respetamos y que hay muchos profesionales brillantes, no necesariamente científicos, y que un amigo, profesor, que era el presidente de la Academia de Ciencias, debería explicarle a este país por qué hoy él no es presidente, que él tuvo que renunciar. Y él vino aquí a San Juan a decir que el proyecto Romero iba a cambiar el régimen. Ese es Eleuterio Martínez. Eleuterio Martínez. Pero menciónelo. Debe explicarle al país por qué él hoy no es presidente de la Academia de Ciencias. Debe explicárselo, ¿eh? Tuvo que renunciar. Sus compañeros de la Academia de Ciencias le pidieron que renunciara para que evitara un escándalo. Él debe explicarlo al país, no nosotros. Ahora, vino a mentirle al país, a San Juan, y nosotros le escribimos una carta pidiéndole a la Academia de Ciencias y a él que nos den... Entonces Eleuterio Martínez es un mentiroso. Que nos den, nosotros le pedimos a él, y tengo una carta a la cual le hicimos copia. Dígose con sus a palabras. a Monseñor. Usted le está diciendo mentiroso a Eleuterio Martínez. Yo he dicho que lo que Eleuterio planteó vino a hablar acá, mentiras a San Juan. que lo que él planteó acá no es el resultado de un estudio. Ya cambió. Y que ese estudio, y que nosotros le solicitamos por escrito a la Academia de Ciencias y al señor Eleuterio, con copia al Monseñor Tomás Alejo, que eso que él dijo acá, que muestre dónde lo ha estudiado. Pero además le decíamos que nosotros estamos en la disposición de discutir, de debatir con la Academia de Ciencias esos estudios. La Academia de Ciencias responde que no ha hecho estudio como Academia de Ciencias. Por tanto, todo lo que se ha hablado aquí de que la Academia de Ciencias ha estudiado, eso nosotros no tenemos constancia de eso y lo hemos solicitado por escrito. Pero también decimos que lo que el señor Eleuterio Martínez dijo acá en términos ambiental, nosotros estamos en condiciones de debatirlo técnicamente con él y demostrar que eso no es verdad. Pero quiero decirle que cuando la Academia, como resultado del debate y la posición planteada por el ministro de Energía, habló del debatir el proyecto, nosotros respondimos con una carta diciéndole que estábamos en la mejor disposición de debatir el proyecto. No recibimos ninguna respuesta. Entonces una cosa viene y se dice acá y otra cosa es la realidad. Nosotros no hemos recibido y hemos solicitado por escrito ningún estudio realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ningún estudio realizado por la Academia de Ciencias. Pero quiero además aprovechar para aclarar algo que se planteó acá en este programa y que lo planteó el señor Manuel Mato, que es algo, en principio comenzaron a decir en San Juan que era el cianuro que iba a dañar las aguas. Hoy es retirado lo del cianuro porque saben que no vamos a usar cianuro. Después se hablaba de que el proyecto está donde nace el río, mostramos que el proyecto está a 21 kilómetros aguas abajo a donde nace el río porque el río nace en la zona protegida. Ya hoy no se habla de eso. Luego después se dijo que era en la orilla. Ahora se dice que la presa está a 20 kilómetros aguas abajo y que la va a complicar. Nosotros pusimos algunos ejemplos. Pero ahora se dice, ya antes era la ley que prohibía que se hiciera exploración sobre 500 metros de altura. Ayer yo encontré ahora que se modificó. La Academia de Ciencias sugiere que no se haga. Ya no es la ley. O sea que los argumentos de los opositores al proyecto, en la medida que nosotros los respondemos técnicamente, van cambiando y van buscando otros argumentos. Porque la verdad es que no son argumentos resultado del estudio. Son argumentos resultado de una oposición de sectores que en el país, no solamente en San Juan, en el país, han perdido el discurso socialista que era su sombrilla, y ahora todos están debajo del discurso medioambientalista. Son opositores radicales cuando usted, todo lo que cuando usted habla país. de socialista, ¿se refiere a la forma política? Sí, a sus organizaciones políticas, a las que ellos pertenecen. A los comunistas. A los que ellos pertenecen. La mayoría dicen ser socialistas. No lo practican, dicen ser socialistas. Sí. Lo mismo que ocurre aquí con lo que dicen que son ambientalistas. Entonces, como le dicen, como dicen algunos, entonces ustedes están en la derecha. Derechista y izquierdista. La Gold Quest. La empresa Gold Quest es una empresa canadiense y los canadienses del imperio canadiense. Déjame ponerme ahora el traje de estudiante del imperio canadiense, ¿verdad?
Es una empresa. Los explotadores canadienses, ¿verdad? Es una empresa canadiense. Así no. Así Es no una se empresa vale. canadiense que produce riqueza. No venga ahora a salirme con que los socialistas. Es una Mire, empresa ustedes canadiense hablan de que produce 46,000 millones de pesos en 8 años. ¿No es? Sí, es correcto. Es correcto. Uno lo divide entre 8 y son 5.75 mil millones al año. Sí, correcto. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Es que es suficiente. oro. Es oro que estamos produciendo. Ahora, ¿cuánto produce la agricultura? Le voy a hacer un ejemplo para que El usted- oro deja mucho dinero. Le voy a hacer un el oro ejemplo. es caro. Mire, señor Piña. Pero el pueblo que no tiene su seguridad alimentaria asegurada tiene que estar de rodillas siempre. Señor Piña. Y no soy socialista. Mire, es verdad que la agricultura es muy importante y tiene que seguir siendo importante. Es verdad que la agricultura en San Juan es la actividad más importante, es la única que tiene que ser tecnificada, porque el agricultor de San Juan le sale caro al país y es uno de los que más daño hace al medio ambiente, porque utiliza el riesgo por inundación, donde el 75% de La las aguas se minería no pierden. hace ningún daño al medio ambiente. Sí. Por sus palabras. La por lo que minería- usted dice, la minería y por que sus no- estudios y por su capacidad. No, la minería no hace nada al medio ambiente. Absolutamente La nada. minería que no se desarrolla de Es manera más, al responsable. contrario, florecen todo. No. Y el agua está mejor y todo es lo mejor del mundo. La minería es el santo niño de Atocha de los imperios norteamericano y canadiense. No, la verdad que eso no es nuestro No, porque planteamiento. por lo que yo veo, No, la minería tiene interacciones ambientales. Ahora, lo que sí, la ingeniería tiene interacciones. ambientales. ¿Qué quiere decir eso en buen castellano? Que interactúa con el medio ambiente y que puede producir cambios. Y que daña. Esos cambios es lo que la gente le llama impactos ambientales. Y que daña. Daña si el impacto, si no es manejado con ingeniería, con control. El diseño, donde se puede saber si una minería es responsable o no desde el punto de vista ambiental, es en su diseño. Es que el diseño considere, como considera Gold Quest, que no se toma agua del río, que no se toma agua de la presa. Es que el diseño considera que no se vierte agua al río, que no se vierte agua a la presa. Es que el diseño considera que no se toca un árbol, que la montaña no se toca. Que no Del es dicho al verdad. hecho hay tremendo trecho y aquí han Bueno, pasado muchas bueno, cosas a través de la historia La con la difer- minería, no solamente en el país, sino en América. La Que diferencia- tiene a la gente hasta cierto punto en agua. Es verdad, señor Piña, pero hay que reconocer que la minería es la actividad industrial que más ha crecido y más se ha desarrollado en los últimos 20 años. Y lo que la minería era Y capaz que de más hacer... cuarto produce y que más daño ambiental produce también. Por eso, yo no creo, si fuera así, entonces la zona del Cibao, donde está la minería, no fuera una de las más prósperas. Yo tengo dos preguntas para finalizar, José. Me gustaría que las pudiéramos responder de una manera un poco breve, porque ya estamos un poco contra el tiempo. Una es que me gustaría que nos pusiera en contexto y nos aclarara cuál es la situación real respecto de la sentencia que fue evacuada por el Tribunal Constitucional, en donde el colectivo dice que se han prohibido rotundamente como que los estudios, esa inmersión en el proyecto como tal, pero tenemos entendido que la realidad es otra. ¿Qué es lo que en sí dice esa sentencia que fue emitida por el tribunal? Son de los llamados que nosotros le hemos hecho al liderazgo político de San Juan, algunos que son abogados, que son abogados. Es el diputado Melino Mercedes. Al diputado Mérido Mercedes. Llámalo por su nombre. Nosotros se lo hemos dicho personalmente, pero no solamente al diputado, también se lo voy a decir al señor Manuel Matos, se lo hemos dicho personalmente, y a todos aquellos que repiten que la sentencia fue favorable para el sector que se opone. Y yo voy a decir lo siguiente, y aquí está Eddie, que es abogado. Miren, en primera instancia, cuando el juez evacuó la primera sentencia, a nivel de primera instancia, ¿quién recurrió a la sentencia? La sentencia la recurrió al Movimiento Unidos por el Agua. Es difícil que el que pierde, que el que gana recurra. Es difícil, y lo saben los abogados. Pero, ¿qué fue lo que concluyó el juez en primera instancia en San Juan? Que para poder dar razones a cualquier sector había que hacer el estudio. Lo que nosotros estamos diciendo. Solamente el estudio podía decir si el proyecto daña o no el medio ambiente. Y eso nosotros lo hemos planteado y lo seguimos planteando. Por tanto, el juez concluyó mandando a hacer los estudios. Ahora, ¿qué han argumentado los opositores, como mi amigo Piña? Que como la sentencia detiene el proceso, fue ganancia de causa. Señores, pero detuvo el proceso que ya había concluido, porque ya nosotros terminamos la exploración, por tanto no detiene ningún proceso de exploración, porque el proyecto Romero ya fue explorado, terminó. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Que tiene que ser
evaluado ambientalmente, pero se recurrió. Y en la Corte ratifica la necesidad de los estudios. ¿Y quién la recurre al Constitucional? El Movimiento Unidos por el Agua. Pero ¿y cómo? Si están ganando, están recurriendo. Pero luego el Tribunal Constitucional ratifica la sentencia en primera instancia. Entonces, ¿quién ganó? Es una mentira que le dicen a San Juan, que la sentencia prohíbe. La sentencia manda a hacer el estudio. Y quiero decirle a San Juan que hay dos razones en las cuales esta empresa tiene asegurada una demanda internacional si decidiera hacerlo. Número uno, esa sentencia que obliga a hacer el estudio. Y número dos, la ley dominicana, la ley de minería, que establece que la empresa que explora tiene el derecho a demostrar la viabilidad ambiental para poder continuar. Entonces no es verdad, San Juan. Te están mintiendo, te han mentido. Y se lo hemos explicado al diputado Mercedes, y él sabe que le miente a San Juan cuando dice que la sentencia, que la ganaron en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, quien ganó es la empresa Gold Quest, porque el Constitucional garantiza el cumplimiento de la ley dominicana y ratifica la necesidad de estudio. ¿Y a qué usted achaca con todo eso que usted acaba de decir? Que todavía no sé, el gobierno, ninguno de los gobiernos se ha pronunciado a decir hagan los estudios. La razón, se la voy a repetir, y usted la conoce muy bien. La razón es que 15 años mintiéndole al pueblo, el pueblo creía que lo que le decía era cierto y se oponía. Entonces, se argumentó que no teníamos la licencia social. Y se le mentía a los gobiernos también. Porque los gobiernos son unos tontos, ¿verdad? Los gobiernos saben que había una resistencia social real acá. Nosotros nunca hemos negado que había una oposición en San Juan. Ahora, lo que nosotros hemos dicho y ratificamos es que esa oposición al proyecto se consiguió mintiéndole a San Juan. Y que hoy, cuando San Juan tiene la posibilidad de comparar las dos versiones, entonces se da cuenta que necesita saber, que se necesita hacer el estudio. Y yo pregunto, ¿por qué usted se opone al estudio de impacto ambiental? Una pregunta ya para finalizar, José. Hay algo sumamente interesante antes de la última pregunta, que los que están oponiéndose a la explotación minera por las razones que exponen, no ganan un centavo. Los que están a favor ganan dinero de la Gold Quest. ¿Está buena esa? Es una respuesta muy sencilla. Mire, su trabajo legal, yo trabajo honesto, para como Gold usted Quest. lo quiera. Yo trabajo para Gold Quest. Yo soy un profesional del área que trabaja para Gold Quest. Y lo hace con mucho orgullo, como profesional del área, como dominicano, como padre de familia, consciente de que está comprometido y lo que está planteando es el desarrollo de San Juan. El desarrollo de San Juan. Y yo te estoy comprometiendo mi desarrollo profesional por más de 20 años y yo garantizo que lo que nosotros planteamos como solución, como Proyecto Romero, es un proyecto viable, es un proyecto sostenible ambiental y socialmente, estudiado. No debe decir lo contrario. Esa es la realidad. Ahora, no debe de decir lo contrario. Decimos nosotros que si tengo yo razón o no, quien demuestra eso es el estudio. Y debo agregar, no hay una herramienta científica que demuestre si un proyecto es viable o no ambiental, diferente al estudio de impacto ambiental. Bien. Si usted se llama ambientalista y usted se opone al estudio, entonces usted no se puede llamar ambientalista, porque esa es la herramienta que tenemos los ambientalistas para estudiar los proyectos y saber si van a hacer daño o no. Ejemplos, tengo muchos en el país que pudiera, si tuviéramos tiempo, mostrarle algunos ejemplos de estudio de impacto ambiental que han dicho que no se puede y otros que dicen que sí. ¿La se Academia de Bien. Ciencias tiene capacidad para hacer ese estudio ambiental? Una pregunta. Mire, como usted me está haciendo la pregunta, le voy a decir, no tiene la capacidad para hacer ese estudio ambiental. Ya, gracias. Muy bien. Bien. Mi última pregunta, José, brevemente. Una inquietud que se ha generado también en todos los sanjuaneros y también ha venido del mismo movimiento, pero en sentido general, por lo que implica, por lo que significa en cuanto a la generación de empleos respecta, es el hecho de que muy probablemente todos esos empleos que se habrían de generar como producto del proceso como tal, implican una mano de obra técnica muy especializada, muy cualificada, y que probablemente haya que importar, digamos que ese talento humano que se necesita para esa implementación. La pregunta es, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Tenemos nosotros en San Juan la capacidad? ¿Ha contemplado la Gold Quest el hecho potencial de llevar a cabo jornadas de formación previas al proceso, un poco para
digamos que fortalecer e instalar capacidades en nuestra demarcación, de modo que aquí se puedan aprovechar al máximo esa oportunidad en dado caso de que se pudiera generar? Yo creo que es una pregunta bien interesante, y antes de pasar a responderla, quiero terminar la respuesta a la pregunta del señor Piña con respecto a si la Academia de Ciencias tiene capacidad. No, miren, para poder hacer estudio de impacto ambiental primero hay que registrarse como consultor en el Ministerio de Medio Ambiente. Y en la academia, como cada academia no está registrada, ahora sí tiene muchos profesionales que están registrados como tal. Ahora, nosotros hemos invitado e invitamos que el estudio que lo haga la empresa internacional que lo haga, puede ser acompañado por la Academia de Ciencias, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por el Movimiento Unido por el Agua, por el Colegio Médico, por el Colegio de Ingenieros y por todas las instituciones que el país entienda dan garantía del mismo, porque nosotros somos transparentes en ese aspecto. Y decimos que además el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien revise el estudio, puede contratar a la empresa que sugieran los movimientos de San Juan para que lo evalúe y garantice y certifique su tecnificación. De manera que nosotros en eso estamos abiertos y aceptamos cualquier sugerencia en ese sentido. Eso muestra nuestro compromiso. Si el estudio muestra que no es viable el proyecto ambientalmente, nosotros nos retiramos. Bien. Es la única manera. Bien. Paso a responder la pregunta ahora. Miren, es verdad que San Juan, por no tener experiencia minera, no tiene ese recurso que da respuesta. ¿Cuál es la solución nuestra? En la medida que el proyecto pase a la etapa de construcción, siempre que sea validado por el estudio, en ese momento nosotros estaríamos creando un gran acuerdo con el Infotet para atraer al Infotet y formar ese recurso para que dé respuesta. Nuestro compromiso con San Juan es que la empleomanía tiene que ser contratada de sanjuaneros, de gente del área, y que todas aquellas áreas que puedan ser formadas técnicamente, nuestro compromiso es hacerlo. Y a ello lo haremos con el Infotet, lo haremos con los institutos técnicos que tiene el país, que tienen la calificación, y con las universidades, para garantizar que la empleomanía sea de San Juan. Esa es una garantía que nosotros damos. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Debes estar un poquito contento que le dimos hasta un poquito más allá de lo normal. Y nada, en otra ocasión solamente quiero que me permitan volvemos a poder a debatir y aquí a llevar el mensaje de la posición de ustedes a los sanjuaneros. Yo creo que no puedo marcharme del programa sabiendo el alcance que tiene el mismo, sí, sin invitar a los sanjuaneros, porque nosotros con encuesta hemos demostrado que el proyecto realmente tiene aceptación en términos de que se haga el estudio, más del 60%. Pero el domingo hay una serie de organizaciones sociales de sanjuaneros que decidió marchar por la calle de San Juan, tal y como lo hacen nuestros amigos que se oponen. Lo van a hacer de manera organizada, de manera civilizada, donde van a participar todos los sectores sociales, sindicales, deportistas, trabajadores, trabajadoras. ¿Y cómo se logró eso? Y eso lo están convocando, por ejemplo, una institución que representa al sector agropecuario en San Juan, como por ejemplo el Consorcio de Productores Sostenibles. Esos son los agricultores del proletario. Que aglutina a los productores de aguacate, a los productores de mango, por aquí, a productores agrícolas en diferentes sectores. Pero no solamente eso, estaremos ahí con deportistas, estaremos ahí con la ama de casa, estaremos ahí con las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Una representación. Vamos a ver el domingo. Una representación que yo invito a los que se oponen, que el domingo, no es hoy. Que hagan, es el 22. Que hagan lo que nosotros hacemos. Cuando ellos convocan sus actividades, nosotros nos ponemos bien, en la verga. Bien, ingeniero, bien. Que la vean. Bien. Para que vean lo que es una manifestación del pueblo. Se acabó. No ha llegado. Nosotros garantizamos el éxito. A ver. Nosotros sabemos que va a ser exitosa. Con mucha logística. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y retornamos en breve. Gracias. Adelante. Gracias, Gracias a usted.